inicie un poco nuestra clase de hoy. Buen día, Inge. Tengo una consulta antes de empezar la clase. Sí, sí te Bueno, escucho, Benítez. em, sobre el parcial sobre las fechas. Creo que se encima el parcial de análisis uno con el de racional. Hmm, Creo que los dos quedaron para el 4 al final. Y se me había pasado ayer consultarle en la clase de eh, racional. ya. Y eso la verdad que son materias de distintos semestres y la verdad lo que podemos ver es No, una sí, sí había cuestión pasado al de final nomás. ayudarle a mover uno a la mañana y otro a la tarde, algo así. Ujú. ¿Perdón? Profe, el de análisis, el Ingelo ya dijo que a las 8:30 de la mañana iba a ser. No sé si ese se va a cambiar o el de racional lo que se va a Sí. pasar para la tarde. No, yo creo que el racional podemos tomar en nuestro horario, ¿verdad? Porque en análisis pues estamos varios docentes y que ya fijamos ese horario, ¿verdad? Y en racional nosotros somos un poco más flexibles, o sea que yo puedo manejar un poco mejor el horario. Por eso vamos a coordinar un poco el horario de examen de análisis y de racional para que no se sobreponga. Hasta ahí lo que puedo hacer, pero más que eso no, Sí, dale, gracias, Inge. no sé, se me va a complicar un poco. Bueno, aquí están llegando los muchachos, ¿verdad? Hasta poco, ¿verdad? Bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de las fechas, si no hay otra consulta en particular. Entonces continuamos hoy con nuestra clase. Ya habíamos última vez. La última clase habíamos dado el teorema de Lagrange. ¿Se acuerdan? Profe, una consulta. ¿Nos va a grabar la clase? Sí, sí, interesante. A ver, la lista, señores, yo llamo del sistema automático a la gente que está marcando ahí. No, directamente hacemos automáticamente. Bien. Bueno, entonces continuando con los desarrollados, creo que ya se activó, sí, ya se activó. Continuando entonces con los desarrollados, tenemos algunos teoremas más de este capítulo. Y después vamos a ver algunos ejemplos sencillos de aplicación de esto y después van a profundizar un poquitito con los demás compañeros docentes en la parte práctica. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Hoy arrancamos entonces con el... Los amigos. Ahí. Entonces,
Dice el teorema sobre la razón de incremento de dos funciones, o teorema de Cauchy, también conocido por teorema de Cauchy. Es un teorema que habla sobre la razón, por ejemplo, de que si yo tengo dos funciones en las cuales existe cierta condición del primero, en la cual, por ejemplo, no se anule o no se anule su derivada, entonces va a cumplir alguna relación, ¿verdad? Siendo f de x, phi de x dos funciones continuas sobre el segmento AB y derivables dentro del mismo. Y si, además, phi' de x no se anula en el interior del segmento, ojo con ese detalle, la derivada no se anula en el interior, ¿eh? Entonces, dentro de este existirá un punto X. Existirá por lo menos un punto X igual a C, ¿sí? Donde, por supuesto, C debe estar entre A y B, ¿verdad? Porque tenemos un segmento cerrado, ¿verdad? Tal que f de B menos f de A sobre phi de B menos phi de A sea igual a la derivada de la función f de x en el punto C dividido phi de x sobre en el punto C. O la derivada de phi en el punto C. Existirá por lo menos uno, me dice, ¿verdad? Y acá en este caso particular, para la demostración de este teorema, parece ser que induce un poquitito a entender como el teorema de Lagrange, ¿sí? Pero realmente no podemos aplicar ese teorema para poder demostrar rápidamente. ¿Por qué? Porque recuerden que el teorema de Lagrange en los extremos cumple con el teorema de Role, ¿verdad? Entonces, si consideramos de esta forma, me va a dar probablemente algún punto donde este sea cero, ¿verdad? Entonces, voy a tener ese inconveniente. Por esa razón, plantearemos un poquito diferente para su demostración. Entonces, viendo un poquito la demostración de este teorema, vamos a suponer, o sea, Q, vamos a llamarle Q a la razón de la diferencia de la función evaluada en B y en A respectivamente, ¿verdad? Es decir, f de B menos f de A sobre phi de B menos phi de A. Ahora, la condicionante en este caso es que phi de B menos phi de A no puede ser cero. ¿Sí? No puede ser cero. Y ahí justamente entra un poquito en juego el tema del teorema de Role. Ya que en el caso contrario, si phi de B y phi de A coinciden, y según el teorema de Role, la derivada phi' se reducirá a cero dentro del segmento. Lo que contradice a la hipótesis del teorema. ¿Qué dice el teorema? Que la función no se anula la derivada en el intervalo AB. Y si cumple con el teorema de Role, entonces se anularía. Por esa razón es que no debo encontrar ninguna C donde se anule phi. Es condicionante. Y es justamente por la razón de que no podíamos aplicar directamente el teorema de Lagrange también a la vez. Ahora vamos a ver de qué forma podríamos alcanzarla a eso. ¿Sí? Y vamos a construir una función auxiliar muy parecido al caso de teorema de Lagrange, ¿sí? En la cual vamos a decir que f de x va a ser igual a f de x menos f de a menos q
por phi de X menos phi de A. Y fíjense acá, en este caso particular, ¿verdad? En el teorema de Lagrange, nosotros poníamos X menos A acá en este punto, ¿eh? La gran diferencia. Y acá en este caso estamos considerando phi de X menos phi de A. Y evaluamos la función phi en el punto A. Entonces, a tener muy parecido al teorema de Lagrange, pero no es igual. Ojo con ese detalle. Teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Es evidente que f de A va a ser igual a 0. ¿Sí? Y f de B también va a ser igual a 0. Que se deduce la definición de f de X y de la Q, ¿verdad? Porque recuerden que Q también tenemos esta expresión. Entonces, si esto es cierto, a esa función se podría aplicar el teorema de Röhle, a esa función, a esa expresión. ¿Por qué? Porque recuerden que el teorema de Röhle habla de que la condición es que en los extremos del intervalo, ¿sí?, en A y en B, o se anula o pueden ser iguales. Y en este caso particular va directamente al teorema, entonces se anula en los extremos. Entonces, de esto, ¿verdad? Nosotros podemos deducir que podemos hallar de esa función auxiliar construida, de esta, podemos nosotros, hallando la derivada, encontrar un punto, ¿sí? Encontrar un punto en donde la derivada de f de x auxiliar, ¿sí?, esta f de x, se anule, ¿sí?, se anule. Entonces, podemos nosotros decir que va a existir ese punto C, ¿sí?, cumpliendo plenamente con el teorema de Röhle, esta expresión, ¿sí?, la cual se va a anular este teorema, ¿sí?, se va a anular esta derivada, o la derivada de esta función, plenamente cumpliendo con el teorema de Röhle. Entonces, nosotros podemos aplicar la derivada a esto, ¿verdad? Y me va a dar una relación e igualamos a 0. Y ahí automáticamente voy a poder determinar f' de x menos q por phi' de x. ¿Sí? Y este voy a decir que es igual a 0 en un punto C. ¿Sí? Entonces voy a decir f' de C es igual a q por phi' de C en un punto particular x igual a C. ¿Sí? Va a ocurrir esto. Y de ahí sale Q. Despejando de ahí directamente, recuerden que Q nosotros llamamos esta expresión. ¿Sí? Y vamos a cumplir ya con la segunda parte de la igualdad. ¿Qué decía la segunda parte? Que Q va a ser igual a la razón de la derivada de f de x en un punto particular. ¿Sí? En un punto particular llamado C. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Vamos a complementar un ratito. Entonces tenemos esta relación, ¿verdad? ¿Sí? Si f' de x igual a f de x, f' de x menos q por phi' de x, en x igual a c, vamos a tener que q es igual a f' de c sobre phi' de c. ¿Sí? Reemplazando con su igualdad tenemos que f de b menos f de a sobre phi de b menos phi de a es igual a f' de c sobre phi' de c.
Y este teorema, gente, no hay que confundir con el teorema de Lagrange, porque pareciera ser que yo puedo utilizar para demostrar el teorema de Lagrange dividiendo miembro a miembro directamente sobre B menos A. Pero en este caso, ¿verdad? Si hago eso, significa que voy a tener que encontrar entre A y B una C1, ¿sí? Y entre A y B una C2. ¿Sí? Entonces se daría en dos partes distintas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, vamos a trazar por acá, alguna función y otra función, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, si trazo las dos secantes, ¿verdad? Por estos puntos, fíjense que voy a tener esta situación, llamémosle este phi. Ahora, phi, por supuesto, ahora no debe anularse, es decir, que este planteamiento voy a cambiar, voy a poner de esta forma, ¿sí? Voy a poner esta función, porque no se tiene que anular en el segmento A. Voy a cambiar la figura, porque si yo pongo de esta forma, se va a anular en un lado, en una parte. Voy a cambiar mi recta también, ¿verdad? Entonces tendría esta situación. Y fíjense acá que esta recta sería, llamémosle recta 1. Y esta recta secante sería la recta 2. ¿Sí? Entonces, probablemente para f de x, suponiendo que es la parte más A, sea esta una constante C1. ¿Sí? Y para esta parte, vamos a suponer que este sea la otra recta paralela a la que da para la recta 2 y este me va a dar mi C2. Fíjense ahí que no es lo mismo, ¿sí? Porque si yo voy a aplicar el teorema de Lagrange, debe cumplir esto y C1 debe coincidir con C2 para decir directamente ahí. O sea, no va a existir una relación entre las derivadas. Y fíjense que eso es lo que ocurre acá, ¿verdad? Si miramos claramente esta relación, yo voy a tener que f' en un punto C, ¿sí? Va a ser igual a Q por phi prima de C. ¿Sí? Y de ahí cambia un poco la cuestión, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, la pendiente de 1 va a ser igual al factor Q, voy a cambiar esta letra, Q por la pendiente del otro. Esa sería la relación que existiría. Ahora, la condicionante es que phi prima no tiene que ser 0 en ese tramo. En ese tramo. Entonces, esta es por eso es que no puedo aplicar el teorema de Lagrange para esta situación. ¿Sí? No puedo aplicar directamente. Ahora, puedo encontrar una relación entre pendientes, ¿verdad? Entre f' de C igual a Q por phi prima de C, ¿verdad? Eso puedo encontrar de repente, ¿verdad? La relación en el punto C, pero no son paralelos a las secantes de ambos, ni las mismas secantes de cada uno de ellos no son paralelas, por lo tanto, voy a encontrar paralelas a cada una de las secantes en puntos distintos, a menos que las gráficas sean paralelas. ¿Verdad? Es decir, se desarrolla de la misma forma en cada punto, entonces lo único que cambia es un factor de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Verdad? Ahí sí, probablemente, y en ese caso coincidiría con el teorema de Rolle, ¿verdad? Y ahí se va a complicar también en ese punto C. Entonces, tiene ciertas dificultades para aplicar. Pues no puedo decir que son iguales. Bien, este es el teorema de Cauchy que habla sobre la razón entre dos funciones. En la que va a existir también un punto C, en la cual
coincidiría con esta razón. Eso nada más. No es como el teorema de Lagrange que voy a encontrar una paralela a esa secante oblicua. Yo quiero que se entienda que no son las mismas cosas. Y acá entramos entonces con dos últimos teoremas que vamos a desarrollar, y si da el tiempo vamos a dar el último teorema, que es teorema de Taylor, que normalmente solemos repetir de vuelta en análisis 2, por eso no solemos desarrollar acá, ¿verdad? Pero si da el tiempo vamos a dar, y después vamos a considerar ya desarrollado y vamos a ver la aplicación no allá del teorema de Taylor o polinomio de Taylor. Pero si nos vamos a desarrollar completamente en cálculo 2 o análisis 2. Bien, ¿qué nos dice? Que acá límite de la razón de dos infinitesimales, cálculo del límite del tipo 0 sobre 0. Esta es la regla del hospital, la primera regla. Tiene dos reglas, o sea, que llamamos reglas, ¿verdad? Realmente son teoremas, ¿verdad? Uno es para la indeterminación del tipo 0 sobre 0 y la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Entonces, teorema, regla del hospital. Supongamos que las funciones, fíjense bien ahí, f de x y phi de x satisfacen en cierto segmento AB las condiciones del teorema de Cauchy y se reducen a 0 en x igual a a. Ojo con ese detalle. Recuerden que la función en este caso se reduce a 0 en x igual a a. Es decir, f de a es igual a phi de a es igual a 0. Entonces, si existe el límite de la razón f' de x sobre phi' de x, cuando x tiende a a, existirá también el límite de f de x sobre phi de x cuando x tiende a a. Y además serán iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x sobre phi de x será igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre phi' de x. Y esta es una de las reglas bastante utilizadas para poder resolver problemas de límites de tipo y determinación 0 sobre 0. Y después vamos a ver también que los otros tipos de determinación también se podría aplicar esto, pero tendríamos que aplicar, digámosle, ciertas operaciones algebraicas para llegar a una expresión de este tipo y después recién aplicar la regla del hospital, y después hay que volver a hacer el proceso inverso para encontrar el valor real del límite. Vamos a ver unos casos particulares. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver su demostración. Como en este caso vemos, ¿verdad? Que nos dice que la función en uno de los extremos se anula, en este caso en el punto A. Entonces vamos a analizar qué pasa en ese punto, en torno a ese punto. Y vamos a ver las derivadas, que me da la razón de las derivadas. Entonces, demostración. Tomemos en el segmento AB un punto. Fíjense acá, vamos a tomar un punto X igual a distinto de A. X no igual a A.
Ahí parece que funciona. Entonces, vamos a tomar un punto distinto de A. Y vamos a aplicar el teorema de Cauchy. Entonces, para poder aplicar el teorema de Cauchy, nosotros tenemos que determinar un segmento. ¿Sí? Un segmento. ¿Por qué? Porque aplicando la fórmula, teorema de Cauchy me dice que f de b, ¿verdad?, menos f de a sobre phi de b se tiene que dar esta situación, ¿verdad? ¿Sí? Se tiene que dar esto. En este caso, este es punto B. ¿Sí? Pero a mí me interesa analizarlo. Para este para el segmento, digámosle, A, B. El segmento AB. Pero a mí me interesa analizar en torno al punto A. En torno al punto A. El tema es que si analizo directamente en el punto A, ¿sí?, el teorema en el punto A mismo, me va a dar 0 sobre 0. Ya vimos, ¿verdad? Acá tenemos por el propio enunciado del teorema, ¿verdad?, me va a dar 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para poder aplicar el teorema de Cauchy, lo que hago es tomar un segmento dentro del segmento AB. Es decir, en vez de poner acá B como mi límite superior, digamos, ¿verdad?, puedo sustituir y tomar un segmento A X. ¿Sí? A X. ¿Sí? Entonces, si yo voy a aplicar el teorema de Cauchy en este segmento, ¿sí?, en este segmento, tengo que cambiar la configuración en esta. En vez de poner V, voy a poner X. ¿Sí? Entonces, al tener dentro del segmento y para que se cumpla el teorema de Cauchy, voy a encontrar un punto entre A y X, tal que la derivada de f en ese punto sobre la derivada de la función phi en ese punto sea igual a esta razón, al del factor Q le llamamos nosotros en el segmento AB, pero en este caso vamos a poner X. Y vamos a hacer que esa variable X vaya tomando valores cercanos a A hasta que se aproxime a A o que tienda a A. ¿Sí? Y en este caso particular vamos a tomar un, llamémosle shift a esta letra, ¿verdad?, que es un valor intermedio entre A y X. La palabra de letra se llama shift. Es un valor entre A y X. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que X tienda a quién, A. Y le pregunto a usted, shift, ¿a qué tendería? A 0.
a 0. ¿Los demás compañeros están de acuerdo con eso? Señores. Antes era bastante preguntó los estudiantes de ingeniería. Hoy día ya no preguntan ni no contestan. Pero, a ver, pues. Señores. Profesor, ¿no hay una forma tipo de ver un poco más gráficamente el teorema? Gráficamente. Sí. Bueno, voy a tratar de graficar acá. Hoy parece que no sé qué pasa con los viernes. Parece ser que a propósito pareciera ser que falla mi... ¿eh? Falla mi presentación, falla mi... Porque otro día realmente demasiado bien anda. Vamos a suponer esta es una función que pasa por A. Y la condición del teorema dice que se anula A la función, ¿verdad? Llamémosle a este f de x. Después, voy a llamarle otra función para poder aplicar el teorema de Cauchy. Voy a llamarle phi de x. Y el teorema, voy a retroceder un poquitito, que nos dice que se anula ambos en A, ¿verdad? Se anula ambos en A. Vamos a tener presente eso. Entonces, tendríamos, ¿verdad? Se tiene que cumplir esto. Entonces, decimos que se anula en A. Lo que nos dice acá es que cuando nosotros hallemos el límite, vamos a, este f de x no me gusta tanto, vamos a darle esta función. Muy vertical acá pareciera ser que va a tener derivada infinito o no va a existir la derivada. Por eso cambio. Y vamos a tener esta, por ejemplo, ¿verdad? Donde sabemos que la razón entre ellos dos forma la función. No hay que olvidarse de eso, que lo que nosotros vamos a hallar es el límite de quién. El límite cuando x tiende a A de f de x sobre phi de x. Eso es lo que nosotros vamos a estar hallando, ¿verdad?
es lo que me está hallando. Y este se aplicó directamente ahí límite, ¿verdad? Me dice que me da 0 sobre 0. Cero sobre 0 y este sí es indeterminado. Porque vemos, ¿verdad?, que la función se anulan ambos. La razón de la función, ¿eh? Es decir, 0 el numerador y 0 el denominador. Se anulan. Tratando de graficarlo un poquitito de esta forma. Realmente la función en sí es la razón de la dos función. Pero en el caso particular, cuando tiende a A, ¿verdad?, o cuando se aproxima o está en A, vale 0 sobre 0. Evaluando en A la función f y phi vale 0. Ambos. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a suponer, primero, de un principio, en un intervalo AB. Y para eso consideraremos este punto B. Después, como se cumple el teorema de Cauchy en el tramo AB para todos los puntos, ¿verdad?, entonces tomaremos un punto genérico entre A y B. Podemos decir, vamos a bajar una vertical acá. Llamémosle X a este punto. Si nosotros decimos que se cumple el teorema de Cauchy en el segmento AB, entonces se va a cumplir en todos los puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar también el teorema de Cauchy en el segmento AX, ¿sí?, garantizando ya que en AB funciona. Entonces, AX debe funcionar. Eso es, así debe ser. Ahora bien, si en AB nosotros encontramos un punto C tal que f de B menos f de A sobre phi de B menos phi de A sea igual a f' de C sobre phi' de C. Pero en este caso particular, ese punto C que teníamos en el teorema de Cauchy ya no va a ser C. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acortando el segmento, ¿sí? Estamos tocando un segmento más pequeño. Entonces, dentro de ese segmento, vamos a decir que existe un punto que llamaremos ship, que es una letra griega también, ¿sí?, que está también entre A y X, y que sería el punto en donde se cumple el teorema de Cauchy, que sería f de X menos f de A sobre phi de X menos phi de A es igual a f' de ship sobre phi' de ship. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que este punto X tienda ¿hacia dónde? Tienda hacia A, ¿sí? Y decimos que ship también va a ir cambiando a medida que cambia X, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que X tiende a A y ship es un valor entre A y X, y si X tiende a A, entonces ship ¿a qué tiende? Esa es la pregunta. Vamos a ver si ahora podemos responder ya. A también tiene. Exactamente. Tiende también a A. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que aplicando esta parte, ¿verdad? Y por otro lado, fíjense bien acá, en este caso particular, nosotros en el enunciado del teorema, primero aplicamos el teorema de Cauchy, sin saber que f de A y phi de A es 0, ¿eh? No importa, no importa en ese, porque no hay condicionante en ese caso, ¿sí? Entonces, si yo digo que vale 0, este vale 0, fíjense, aquí vamos a llegar, ¿eh? Vale 0. Y este también vale 0. ¿Sí? ¿Qué me sobra de esta expresión? ¿Sí?
que me sobra f de x sobre phi de x, evaluando o reemplazando el valor de f de a, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a f. Vamos a llegar a una expresión de shift, f' de shift sobre es la parte que cuando yo quiero volver a presencial, señor. Y prima de shift. A esto estamos llegando, teniendo en cuenta el enunciado del teorema que se anula la función en A, ¿sí? Aplicando, entonces llegamos a esta expresión primero, aplicando el teorema de Cauchy, ¿verdad? Que f de x menos f de a sobre phi de x menos phi de a es igual a f' de shift sobre phi' de shift. Pero cuando nosotros estamos diciendo que si x tiende a a, entonces shift también tiende a a. Entonces yo puedo aplicarle el límite a esto y se va a mantener la razón, ¿verdad? Entonces de ahí sale que el límite cuando x tiende a a de f de x sobre phi' de x es igual al límite de f' de shift sobre phi' de shift cuando shift tiende a a. Como x le engloba a shift, puedo decir que x reemplazar x por shift. Entonces, prima de x sobre phi' de x. Porque hago que x tienda a a. Entonces voy a tender a punto muy cercano. Entonces en ese caso particular, shift tendería a ocupar la posición de x. ¿Por qué? Porque vamos a reducirnos de un punto a otro punto. Y lo que tenemos ahí entonces es la razón, el límite de la razón de las derivadas del numerador y del denominador de la función. Y si existe ese límite, entonces va a ser igual al límite del primer miembro de esta parte. Va a ser igual al límite de esa parte. Entonces, formalizando un poquitito esta idea, vamos a ver un poco, ¿verdad? A ver qué nos da. Donde x se encuentra entre a y x, según la condición f de a es igual a phi de a igual a 0. Esto significa que f de x sobre phi de x es igual a f' de x sobre phi' de x. Si x tiende a a, también y tiende a a, ya que sí está comprendido entre x y a. Recuerden, se cumple el teorema de Cauchy. Recuerden que y es un valor entre a y x. Si x tiende a a, necesariamente y tiene que tender más rápidamente a a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está entre esos dos valores. Le estoy empujando a shift hacia a, haciendo que x tienda a a. Al mismo tiempo, sí, ¿verdad? Límite cuando x tiende a de f' de x sobre phi' de x es igual a a. Al mismo tiempo, ¿verdad? Me va a dar, si existe, me va a dar este valor, es igual a a. Entonces, si existe este límite, fíjense acá, aplicamos límite cuando x tiende a a, y si existe, también existirá este límite. También existirá cuando y tiende a a. ¿Sí? También va a existir esto. Entonces, está claro que el límite cuando x tiende a de f de x sobre phi de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f' de shift sobre phi' de shift, que va a ser igual al límite cuando shift tiende a
de f' de shift sobre f' de shift, que va a ser igual al límite cuando x tiende a f' de x sobre f' de x, y va a estar la a. Igual a a número, ¿verdad? Y en definitiva, entonces, si esto es cierto, fíjense que el primer término de esta igualdad es la parte que me interesa. Y el último término es la parte que demuestra, ¿verdad?, que es igual a esto. ¿Sí? Por lo tanto, podemos nosotros decir que esto es cierto. Y por eso ya se había desarrollado ese teorema de Cauchy, donde vemos, ¿verdad?, que la regla del hospital en este caso se deduce del teorema de Cauchy. En el primer caso. Y el segundo teorema, vamos a hablar de enunciado nada más. Hay una demostración parecida a eso nada más, pero cuando x tiende a, perdón, cuando f de x tiende a infinito. Tiende a algo parecido. En este caso, la razón, ambos tienden a cero, o sea que es igual a cero evaluando en el punto, ¿verdad? Pero hallando límite, ¿verdad?, aproximándome de hacia la derecha, vemos, ¿verdad?, que me da un valor que es igual a al límite de la razón de las derivadas del numerador y el denominador. Y fíjense acá que en la regla del hospital no utiliza el teorema de la derivada de la razón de dos funciones. Ojo con ese detalle. Será el numerador y el denominador en forma independiente. Ahora bien, a la hora de aplicar la derivada para el numerador, utilizo todos los teoremas de derivada. Para hallar la derivada del denominador, se utilizan todos los teoremas, pero no puedo aplicar el teorema de la razón de ellos, la derivada de la razón de estas dos funciones. No es lo mismo. Ojo con ese detalle, gente. Hay que podemos aplicar teorema de derivada para este, también para este, pero no puedo hallar la derivada de la razón. ¿Se entiende la idea? ¿Ustedes me escuchan, señores? Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta sobre el cambio de tendencia que se hizo. Gráficamente se pilla, pero cuando se reemplaza, para mí salía 0 sobre 0. ¿Sí? No te copié muy bien. Que cuando, No te antes de escuché eso, muy bien. cuando hicimos repetir, el por favor? cambio de tendencia, profe, Sí. que shift tiende a o sea, gráficamente entendí, pero cuando reemplazas los valores, para mí salía ceros, o sea, f de a sobre phi de a. Sí. Justamente ese es el tema, ¿verdad? Que por esa razón, lo que nosotros... ¿Se acuerdan del límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 me daba 0 sobre 0, que es la indeterminación, ¿verdad? Pero después habíamos demostrado
geométricamente que ese límite no es 0 sobre 0, sino que es 1. Este era algo geométrico que se había demostrado. En este caso, cuando yo tengo, por ejemplo, una función no geométrica, va a ser más complicado demostrar eso, ¿verdad? Entonces, lo que se usa es un proceso analítico, ¿verdad? En la cual aplicamos el teorema de Cauchy. Hacemos que cumpla el teorema de Cauchy, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Porque el teorema de Cauchy es la condicionante, es que la derivada del denominador, que es phi de x, no se tiene que anular en el intervalo. Eso nada más es la condicionante, pero no nos dice nada de que la función sea 0. Porque de repente la función phi de x puede cortarle al eje x, pero su pendiente en ese punto no es 0. Por eso grafiqué más o menos esa función tipo exponencial como ejemplo que no se tiene que anular en el segmento. Pero después lo que hago es, con el teorema de Cauchy, es que el teorema de Cauchy me dice en el intervalo AB, pero dentro de ese intervalo, al cumplirlo en todos los puntos, ¿verdad? Yo puedo tomar un segmento más pequeño, porque tengo garantizado que la derivada en ese segmento no se anula por el propio teorema, ¿eh? Entonces lo que hago es una tendencia, ¿verdad? Como yo ya tengo que la razón, es que f de x es 0 en A, y de x es 0 en A. Entonces me aproximo a él, aplicando este teorema. ¿Sí? Me aproximo sucesivamente a él y veo a qué tiende el límite de la razón. Pero como el caso de la izquierda no puedo tener, porque ahí me da 0 sobre 0, entonces evalúo a qué tiende el límite de la razón de las derivadas. ¿Sí? Pero como en este caso particular limitamos a este teorema diciendo que este punto y este vale 0. Este vale 0. Entonces, es como si fuese que, bueno, yo te aplico el teorema de Cauchy, pero le condiciono al teorema. ¿Por qué? Porque ¿a qué le condiciona? Justamente al límite que me da la razón, de que es 0 sobre 0. Entonces, voy a hacer que sea 0 el numerador y también que sea 0 el denominador. Y voy a trabajar a qué tiende la razón de esa función. Pero aplicando el teorema de Cauchy, y al anularse eso simplemente es un caso particular, ¿verdad? El lado derecho sigue funcionando, ¿sí? Y después aplico el límite y me aproximo de vuelta a A, ¿sí? Pero me aproximo, no evalúo en A, sino que me aproximo a A, ¿sí? Porque utilizamos el concepto de límite. Recuerden que el concepto de límite, existe límite si existe en el entorno, ¿verdad? No necesariamente en el punto. En el punto a lo mejor no hay límite. Perdón, en el punto a lo mejor la función no está definida. En este caso particular justamente está indefinido porque me da 0 sobre 0. Pero recuerden que el concepto de límite habla de eso, ¿verdad? De que a lo mejor la función no está definida en ese punto, pero está definida en torno a ese punto. Entonces, lo que hacemos es, utilizando ese concepto de límite y aprovechando el teorema de Cauchy, es ver a qué tiende la razón cuando se aproxima a A. ¿Cuándo se aproxima? ¿Sí? No en A, porque en A ya sabemos que vale 0 sobre 0, es indeterminado. Pero cuando se aproxima ¿a qué tiende? Eso es lo que me interesa en este caso. Como el caso de la izquierda, no puedo utilizar ya, porque aplicando el límite a ya sabemos que me va a dar 0 sobre 0. No puedo ya algebraicamente resolver esto. Entonces veo a qué tiende esta expresión. ¿Sí? Y si me da existe este límite, entonces también va a existir, el de la izquierda. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos acá en este caso. Eso es lo que hace el hospital. ¿Sí? Ha demostrado de esa forma que si la función me da 0 sobre 0 en el punto x igual a A, ¿sí? O la función vale 0 en A y también el numerador y el denominador es una indeterminación, entonces quiero hallar el límite a la cual tiende esa razón. Entonces, en este caso, utiliza las derivadas, ¿verdad?
No sé si te confundí mejor ahora o está mejor. Me confundiste mejor, profe. Está bien. No, sí, se entiende, profe. ¿Eh? Se entiende mejor. Esa es la idea realmente, era del teorema O de la sea, regla del usamos hospital, las que es derivadas para lo hallar que el límite, interesa ¿verdad? a él es a qué tiende esa razón. Así mismo. Pero recuerden que no se usa la razón de dos funciones y no se aplica el teorema de las funciones de derivadas. Ojo con ese detalle. Que hallamos la derivada en el numerador y hallamos la derivada en el denominador. Y la razón de ello, si existe el límite de eso, entonces es igual al valor, al valor a la cual tiende la razón de la dos función cuando x tiende a a. Eso es lo que hacemos. Esa es la idea. Hay una observación importante acá, que suele ser bastante útil, que nos dice que el teorema es válido también en caso de que las funciones f de x y de x no están definidas en x igual a a. No están definidas en x igual a a. Esta es una observación importante. ¿Qué significa? Que no sé el valor de la función x igual a a. Porque recuerden que en este caso es 0 sobre 0. Están definidas f de x y también phi de x. Y en x igual a y vale 0 nomás. Pero en este caso me dice que también se extiende cuando no están definidas en x igual a. Pero sí en torno a ese punto, ¿verdad? Y otra observación es que este también es válido, o sea que puedo aplicar o extender el teorema de la regla del hospital para hallar límite cuando, primero, f de x y phi de x se anula en a. Entonces, indeterminado. En ese caso, aplico el teorema, la regla del hospital, hallo el límite f' de x sobre phi' de x. Pero si me vuelve a dar 0 sobre 0, ¿sí?, vuelvo a aplicar al resultado de eso la regla del hospital. Porque recuerden que el resultado de la derivada sigue siendo una función de x. Entonces le aplico la derivada segunda o derivada de orden superior al numerador y al denominador. Y así sucesivamente hasta que exista el límite. Hasta que ya no me dé 0 sobre 0. No importa si me da 0 o me da infinito. Esos son resultados. Pero que ya no me dé 0 sobre 0. Y se puede hacer n veces eso. ¿Entiende la idea de esta segunda observación, gente? Sí, profe, se entiende. Es decir, ya, sin límite, para aclarar un poquito mejor, cuando x tiende a 0, perdón, a A. Vea, esto por ejemplo, de vuelta, ¿verdad?
aplico este pedazo. Es lo que quiere decir, ¿verdad? Que cumple con la condición, ¿verdad? Que es decir, la derivada me da 0 y este también me da 0. Entonces, aplico de vuelta el teorema de la regla de L'Hospital. Eso es lo que me dice esta parte de esta observación 2. Y puedo hacer, si me sigue dando 0 sobre 0, aplico de vuelta. Y así sucesivamente hasta que ya no me dé 0 sobre 0. Profe, ¿eso también se aplica para infinito sobre infinito? Ahora vamos a llegar a eso. Todavía no llegamos a eso. Observación 3. Si la derivada de phi es igual a 0, pero f' de x no es igual a 0, el teorema se aplica a la razón inversa. Phi de x sobre f de x, que tiende a 0 cuando x tiende a a. Por lo tanto, la razón f de x sobre phi de x tiende a infinito. Eso es también cuando caso 3. ¿Verdad? Y caso 4 es que la fórmula de regla del L'Hospital puede aplicarse cuando límite cuando x tiende a f de x igual a 0 y límite cuando x tiende a phi de x igual a 0. Entonces, este caso. Y acá viene, va a ser la pregunta de la compañera, que es cálculo del límite del tipo infinito sobre infinito. O límite de la razón de dos magnitudes infinitamente grandes. Este sí, ya nos vamos a dar su demostración, ¿verdad? Supongamos que f de x y phi de x son funciones continuas y derivables. Para todos los valores de x no igual a a, en la vecindad del punto A. Y que la derivada phi' de x no se reduce a 0. Supongamos también que límite cuando x tiende a a de f de infinito y límite cuando x tiende a de phi de x igual a infinito. Este caso. Y que existe el límite cuando x tiende a a de f' de x sobre phi' de x igual a a. Entonces existirá también el límite cuando x tiende a de f de x sobre phi de x. Y van a ser iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x sobre phi de x va a ser igual al límite cuando x tiende a dar f' de x sobre phi' de x. Y va a ser igual a a. ¿Sí? Va a ser igual al límite de la razón de esa función. ¿Sí? Este sería entonces el otro teorema, que sería el hermano del anterior, que sería el anterior, pues era 0 sobre 0. Y en este caso es infinito sobre infinito. Y acá también se utiliza los teoremas, se extiende cuando la derivada me da infinito sobre infinito de vuelta, la razón, ¿verdad? Entonces aplico de vuelta también la segunda derivada, la tercera derivada y así sucesivamente hasta que ya no me dé infinito sobre infinito. ¿Sí? Tener cuidado con eso entonces. Entonces, esa sería la cuestión. Observación 1. Si A igual a infinito, entonces el límite es igual a infinito. Y le pregunto a usted, ¿qué significa eso, gente? Vamos a ver si se acuerda un poco. Que el límite de la razón me dé infinito. ¿Qué significa eso, gente? ¿Qué podemos nosotros deducir de eso como estudiante de ingeniería? Que phi de x es 0. Puede ser. Que phi de x es 0. Puede ¿Qué ser. significa que el límite tiende a infinito? Nosotros habíamos explicado eso en una de las clases. Justamente yo le había aclarado eso, qué significaba eso. No sé si se acuerdan un poquito.
Señoritas, señores. ¿Qué significa que el límite de la función tiende a infinito cuando la variable tiende a un valor dado? En este caso, A. Puede ser que tiende a infinito, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la función no está definida para ese valor, profe. Puede ser para ese valor A. Entonces tiende a infinito. Cuando está, me da 0 sobre infinito, o 0 sobre 0 ya es una indeterminación, no está definida. ¿Sí? Pero hay otra cuestión ahí. Cuando le da infinito el límite, ¿qué significa? En un punto dado. Vamos, muchachos, señoritas. ¿Qué significa eso? Bueno, pregunta entonces queda ahí para usted a responder. ¿Qué significa que la función, el límite de la función tiende a infinito? ¿No sería que crece continuamente, profe? No, pero cuando x tiende a A. Profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Qué significa que el límite de una función tiende a infinito cuando x tiende a A? ¿Y eso no sería un posible punto de discontinuidad? No. Que A tiene infinito. Sí, y justamente eso es la pregunta. ¿Qué significa? Que la variable X toma valores grandes, profe. ¿Qué voy a entender de eso? ¿Podría repetir una vez más, profe? No, la variable x puede tomar valor conocido. Sí. ¿Qué significa que el límite de una función cuando la variable tiende a ser igual a infinito? ¿No es que Bueno. A tiende a 0? Que si la No función importa. tiene infinito, Puede significa tener que a se puede 0, puede tener encontrar. a... Hola. Sí, te escucho. Ah,
que si la función tiende a infinito significa que para cualquier valor que vos quieras positivo, vos podés acercarte a A, o sea, era que se llamaba epsilon, ¿verdad? No, delta. Vos te acercás a A como querés y vas a hallar ese número. Sí, no importa. Cuando más te acercas, vas a hallar el número que quieras, ¿verdad? Sí, O sea, pero ¿qué significa? y que podés hallar cualquier número Sí, cuando eso te acercas es... a... Ahora, lo que... A. O sea, la Sí, ya sé. definición dice luego que para cualquier Pero número lo que positivo yo vos quiero podés saber es qué encontrar. significa que la función... Sí, pero al valor al cual tiende no importa. Vamos a decirle que puede tener valor negativo también. Ahora, la función tiende a infinito. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en ese punto? Bueno, voy a borrar mi punto ya. Que no tiene Que en límite. el Me gané un infinito punto, vale A. ya me voy. Significa que la... No, no, señor. Significa que la función no está acotada en ese punto. Eso significa que cuando el límite igual a infinito, cuando x tiende a A, significa que la función no está acotada en ese punto. Veas y se inagua. Porque el famoso ese que te da ese límite infinito, ¿qué significa eso, verdad? Y es infinito, número muy grande, pero ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Y el significado como estudiante de ingeniería tiene que decir que cuando la función tiende a infinito, significa que la función, cuando la variable tiende a ese valor A, no está acotada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. No, punto al intento, profe. Entonces, la observación 2 del teorema válido también. No. La historia 20 es un punto. Puedes definir el futuro de tu carrera, gana un punto. Sí, Ahora, el otro caso es que cuando x tiende a infinito también es válido este. Recuerden que cuando el enunciado del teorema dice x tiende a A, pero también x tiende a infinito, puede funcionar también. Eso es lo que nos dice esta observación 2. Observación 3. El teorema es válido siempre que exista el límite derecho. Puede que exista el izquierdo, pero el derecho no. Ojo con ese detalle, ¿eh? Ojo con ese detalle. ¿Verdad? El teorema es válido siempre que existe el límite derecho, ¿verdad? O sea que ya tengo ser infinito sobre infinito. Existe el límite derecho, pero puede que exista el izquierdo, pero el derecho no. También hay un juego de palabritas ahí que hay que tener a interpretar. Y en este caso, por ejemplo, un ejemplo sencillo, límite cuando x tiende a infinito de x más seno de x sobre x cuando x tiende a infinito. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y vemos ahora que me sale 1 a este, ¿verdad? Y cómo aplicando simplemente el teorema de la regla del hospital, ¿verdad? Que dice, derivamos el numerador y derivamos el denominador. El denominador me da su derivada 1. Entonces el numerador es 1 más la derivada de seno, que es coseno. Y evaluamos en infinito. Fíjense ahí que cuando derivamos, ¿verdad? No existe, dice, ¿verdad? Coseno, ¿por qué? Por coseno de x, cuando x tiende a infinito, te puede dar distinto valor menos 1 y 1. Entonces vos no podés definir exactamente cuánto vale coseno de x cuando x tiende a infinito. Vos sabés que está entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1 está ese, pero no sabés cuál de ellos. Entonces uno puede decir que existe, ¿verdad? Sino que tiene infinitas posibilidades. Por más que la función, cuando x tiende a infinito, no tiende a infinito. Recuerden también que existía había una
una observación grande que decía que no hace falta que la función tienda a infinito para que esté acotado, así decir. Cuando nosotros decíamos que una función no está acotada cuando tiende a infinito. Ahora, pero no hace falta que tienda a infinito para decir que no está acotada. ¿Por qué? Porque podía variar, ¿verdad? Tomar distintos valores. Por ejemplo, en este caso era 1 más coseno. El de la derecha, en este caso, vemos ahora que no existe. Este no existe. Pero el de la izquierda existe. Y es 1. Y simplemente aplicando, en este caso, era operación algebraica, x sobre x más seno de x sobre x. Fíjense que este tiende a 0 y este tiende a 1. Pues por eso dice que a la izquierda existe, pero a la derecha no. El lado izquierdo. Entonces, por esa razón, este valor va a oscilar entre 0 y el límite va a oscilar entre 0 y 2 cuando x tiende a infinito. Es decir, coseno va a estar entre menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir? Otra observación, los cálculos de indeterminaciones representados simbólicamente como 0 por infinito, que es infinito sobre infinito, o 0 sobre 0, ¿verdad? 0 elevado a la 0, que es una indeterminación también, infinito elevado a la 0 también, y 1 al infinito, ya sabemos que el número e caía dentro de ese paquete, ¿verdad? Y también me puede dar infinito menos infinito. Se reducen a casos ya examinados. Ejemplo, límite cuando x tiende a de f de x elevado a phi de x. Vamos a ver cómo se determina. En este caso, vamos a suponer que me da 0 a la 0, por ejemplo, ¿verdad? Una indeterminación. ¿Por qué indeterminación eso, gente? Pregunto. A ver si alguien me responde. Porque en ese punto no está definido el límite. Sí, pero ¿por qué es indeterminado eso? ¿Por qué podríamos decir que es indeterminado? ¿Por qué no sabes cuál sería mayor? No. 0 elevado a la 0 es indeterminado porque todo número elevado a la 0 es 1. Pero ¿qué pasa si la base es 0? Ese es el tema. Profe, eso... Entonces se debe determinar, Profe, eso no... cuál de ellos, o el exponente, o la base tiende más rápidamente a 0. Señor. Eso no era porque haciendo la demostración Señores, de... Eso no era porque haciendo la demostración de que cualquier número excepto el 0 elevado a 0 era igual a 1, se usaban números que no eran... O sea, se usaban números que tenían un valor, o sea que no, con 0 eso no se cumple, porque tienen que tener un valor. Sí, no es justamente eso, ¿verdad? Creo Porque que la acá demostración lo que nosotros era... tenemos que interpretar de la siguiente forma.
Nosotros decimos... ¿Me escucho? O sea, creo que era la demostración dos números que divididos tenían exponentes iguales o algo así, pero eran números que no eran cero. Bueno. Le voy a plantear de otra forma. Vamos a suponer que yo tengo esta función. F de X, límite cuando X tiende a A. De F de X tiende a 0, igual a 0. Voy a plantear un poco porque... Y abrí uno nuevo porque demasiado... No sé si es muy pesado, qué onda. Parece que el problema es el power ya está muy cargado. Profe, El problema es muy pesado. Sí. profe, todos los teoremas tenemos que saber, o sea, si sale en el examen, ¿va a salir demostración o es aplicación en los ejercicios? Alguno puede salir demostración. Lo que dimos de demostración, eso puede salir como demostración. Ah, ok. Gracias. Entonces, yendo un poco de vuelta a... Dale. Voy a cerrar un poco, gente. Profe, una Voy consulta. a abrir uno nuevo. Este ya es lo del último. Cero, Sí, cero señor. elevado a la cero no sería también como infinito elevado a la cero, por si acaso. Sí, señor. Vamos a explicar eso un ratito. Voy a explicar qué significa. ¿Sí? Un ratitito. Está mi PowerPoint parece que está con virus, entonces me está generando conflicto. Ya va 2, 3 clases ya con la misma. Para mí que es porque Que voy a- vos publicas en dos pantallas al mismo tiempo. Eso le consume demasiado recurso a la computadora. O sea, en dos videollamadas. Sí. Le podés bajar la Claro, calidad porque también a tu en transmisión. mecánica racional. Ya. Y entonces probablemente está todo configurado al máximo y ahí lo tengo. ¿Y cómo se baja esa calidad? Eso es lo que probablemente me genere el Y problema. ahí creo que en 3 puntitos tenés que entrar. Configuración. Ah, O si no, también, profe, Ya me pongo- si a ver si- ocultas nomás tu imagen, o sea, donde se ve tu cara, eso también a veces a los profes les funciona y funciona muy Sí. Ya. Voy a... Ahí por ahí a lo mejor ya. Voy a abrir uno de vuelta y... Este ya. Voy a abrir uno en blanco para trabajar un poquito. Vamos a hacer un ejercicio también. Creo que puedes cerrar nomás el otro Meet también, profe. En este parece que entramos todos. No, están algunos. En este hay uno tengo 7 y en el otro tengo 95. Pues. Superamos 100. Por eso es duplicar. Vamos a hacer uno. Profe, a veces entran 200, 102 y eso en los Meet. Por ahí sí prueban los demás. Y ahí ya va a depender de ella, porque ahora me parece que activa. Lo que nosotros estamos diciendo es, este sí ya anda. Ahí ya anda ya. Por lo visto que con la pantalla ya suficiente ya. Este, por ejemplo,
sería 0 elevado a la 0, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, límite cuando x tiende a A de f de x, es decir, ya elevado a la phi de x igual a 0 elevado a la 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué dificultad tenemos ahora? Vemos, ¿verdad? Acá en este caso particular, que tenemos dos función infinitésima. ¿Qué significa? Que el límite cuando x tiende a A de f de x igual a 0, ¿sí? Y el límite cuando x tiende a A de phi de x también me da 0, ¿sí? Me da 0. Pero nosotros ya conocemos que tenemos que identificar, cuando en este caso particular me da una indeterminación, tengo que identificar cuál de ellos es un infinitésimo de orden superior. ¿Qué significa eso? ¿Cuál de ellos significa que cuál de ellos tiende más rápidamente a 0? ¿Sí? De tal forma que voy a decir en ese caso, de acuerdo a ese resultado, voy a decir si la base tiende más rápidamente a 0 que el exponente, entonces el resultado de 0 a la 0, en vez de 0 a la 0, va a ser igual a 0. Pero si el exponente tiende más rápidamente a 0 que la base, entonces ese resultado me va a dar otro valor. Ya vamos a ir viendo qué me da. Eso sería un ejemplo particular, por ejemplo, en este caso. ¿Y cómo se resuelve problemas de este tipo? Normalmente lo que se hace es aplicar logaritmo para bajar el exponente, porque tenemos, en algunos casos vamos a tener 0 a la 0, infinito a la 0, ¿verdad? O 1 al infinito, y en otro caso se tiene infinito no infinito, que es una indeterminación también del tipo parecido al infinitésimo, pero es infinitamente grande. Lo que hay que identificar en esos casos, cuál de ellos tiende más rápidamente a infinito, y en base a eso vas a tener o más infinito o menos infinito, o si son del mismo orden pero de signo cambiado, entonces la diferencia me va a dar una constante. Hay que tener cuidado con ese detalle. En algunos casos me da una constante, y en otros casos me va a dar o más infinito o menos infinito. Cuando tenemos unas funciones exponenciales de este tipo, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se sustituye diciendo que y es igual a f de x elevado a la x y de x. Se aplica el logaritmo natural de y, va a ser igual a phi de x por logaritmo natural de f de x. Y esto ya se puede formar nuevamente logaritmo natural de f de x sobre phi de x. Nuevamente tenemos 1 sobre, perdón, voy a borrar. Uno sobre phi de x. Y después aplicamos límite. Límite cuando x tiende a A de logaritmo natural de y va a ser igual al límite cuando x tiende a A de logaritmo natural de f de x sobre 1 sobre phi de x. Y se determina este valor y vamos a decir que es b. Vamos a suponer que es b su límite. Ahora bien, recuerden que nosotros aplicamos logaritmo acá. Entonces, el resultado de ese límite va a ser igual a, es decir, el límite, entonces, si yo quiero y va a ser igual a e a la b. Este va a ser el límite. Es decir, límite cuando
x tiende a de f de x elevado a phi de x va a ser igual a e a la b. Y se hace el proceso inverso. Se halla el antilogaritmo de i. Y ese es el límite que estábamos buscando, porque recuerden que esta es la función que estamos queriendo buscar su límite. De esa forma se resuelve este problema. Entonces, en este caso podemos decir, viendo rápidamente, ¿verdad? Una teoría, digámosle, de forma teórica, vamos a decir que el límite cuando x tiende a A de f de x elevado a phi de x, podemos decir que es igual al límite, e elevado, voy a poner e elevado al límite cuando x tiende a A del logaritmo natural de f de x sobre 1 sobre pi de x. Y fíjense acá, este es el valor que yo estoy buscando, que vale b. Una vez que ya tenga e a la b, me va a dar el límite de la función que estoy buscando. Y ahí va a determinar, ¿verdad? Si vale 0, b, por ejemplo, me va a dar entonces la razón 1. Significa que no es 0 ni 1. O sea que en ese caso se demuestra que el exponente tiende más rápidamente a 0 que la base, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si me daba 0, entonces ahí sí puedo decir que la base tiende más rápidamente a 0 que el numerador. Entonces, este sería haciendo un rápido teoría a aplicar para resolver rápidamente el límite de este tipo, ¿verdad? ¿Entiende un poquito la idea? Sí, profesor. Ya. Por ejemplo, vamos a ver un poquito el límite. Límite cuando t tiende a infinito de raíz cuadrada, raíz de t cuadrado. Este, por ejemplo, va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de t elevado a 2 sobre t, que va a ser igual la base infinito y el exponente va a ser 0. ¿Verdad? Está dentro de la indeterminación. Entonces, para resolver esto, vamos a hacer el proceso teórico y después vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y después ya podemos aplicar la formulita a este que llegamos ahora. ¿Puedo aplicar directamente esto o puedo hacer el proceso teórico de vuelta para que se vea un poco cómo se resuelve? Entonces vamos a decir y es igual a t elevado a 2 sobre t. Entonces, logaritmo de i va a ser igual a 2 sobre t logaritmo natural de t, que va a ser igual a 2 logaritmo natural de t sobre t. Entonces lo que quiero es el límite cuando t tiende a infinito de i, ¿verdad? Pero este lado no logaritmo natural de i no me interesa tanto, ¿verdad? Voy a ir al otro lado. Entonces va a ser el límite cuando t tiende a infinito y el factor 2 puedo sacar afuera del logaritmo natural de t sobre t. Y este vale infinito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aplicando logaritmo, esto me va a dar infinito sobre infinito. ¿Qué significa eso? Significa que puedo aplicar la regla del hospital.
Entonces digo, bueno, aplico la regla del hospital. Ahora yo voy a hallar el límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de t sobre t es igual al límite cuando t tiende a infinito de la derivada del logaritmo natural de t es 1 sobre t del numerador, dividido la derivada de t es 1. Y este que me va a dar 1 sobre t, que es infinito, 0. Este me va a dar, el límite me va a dar 0, porque es 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es 0. Por lo tanto, ¿verdad? Puedo decir de vuelta, ¿verdad? Que límite, ¿verdad? Que va a ser igual a el límite cuando t tiende a infinito de raíz décima de t cuadrado es igual a e a la 0, que en este caso vale 1. Y aplicando la otra formulita que escribimos ahí, límite cuando t tiende a infinito de f de t, en este caso de t elevado a 2 sobre t, ordenando nada más el exponente, va a ser igual a e. Vamos a ver qué me da. A e elevado al límite cuando t tiende a infinito de logaritmo natural de t, que es el logaritmo de f, sobre por 2 t, ¿verdad? 2 sobre t, ¿verdad? Porque ya tenemos la expresión ahí, ¿verdad? Y este me hace igual a e elevado, acá ya hallamos el límite de este, ¿verdad? ¿Sí? Que vale 0, me da e a la 0. Por lo tanto, el límite cuando t tiende a infinito, raíz décima de t cuadrado, va a ser igual a 1. ¿Se entiende un poco el mecanismo? Profesor, es lo que no vi de dónde salió. ¿Señor? No vi de dónde salió. Me perdí. Sí, acá tenemos nosotros. Dice que acá en este caso particular, nosotros sabemos, por ejemplo, e elevado al logaritmo natural de a es igual a a, por propiedad algebraica. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo elevo a la función por aplicándole el logaritmo. Y la misma cosa, a va a ser f de x elevado a la phi de x. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque yo quiero bajar este exponente phi de x. Me molesta ahí arriba, no puedo porque me da indeterminado. No puedo operarle nada. Entonces bajo enfrente, pero ¿cómo voy a bajar? Aplicando el logaritmo. Entonces, aplico e elevado al logaritmo de toda esta función. Y aplico límite ahí donde están las variables. Recuerden que el límite se determina donde están las variables. Entonces aplico esta propiedad. Y es cierto. ¿Se entiende un poco la idea, gente? Sí, ahí sí. O sea, ve realmente el logaritmo natural el límite del logaritmo natural de exactamente. Ahí aparece la propiedad del logaritmo y ahí me bajó el exponente y... Sí, ahí sí. Así es. Entonces, tenemos estas
Y ahí sale, ¿verdad? El ejercicio este sencillito, ¿verdad? Si vamos a ir t a la 2 sobre t, acá podemos hacer por utilizando número e también podríamos, pero el caso número e pues, es un caso particular de 1 elevado al infinito. Este no es 1 elevado al infinito, es infinito elevado a la 0. Entonces, hay que ver un poquito cómo resolver. Y vemos ahora que me sale 1. ¿Qué significa eso? Que ambos tienden al mismo ritmo. Me da 1. Vamos a hacer otro poquitito más. Un poco, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x elevado a la tangente de x, por ejemplo. Y está aplicando, me va a dar ¿qué cosa? 1 sobre 0 me da infinito elevado a la 0. ¿Sí? Es indeterminado también. Entonces, aplicando esa misma teoría, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x elevado a la tangente de x va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 sobre x por, en este caso, tangente de x. Que ordenando un poquito esto, me va a dar e elevado al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 sobre x dividido por tangente de x. O tangente de x. Ese sería entonces el exponente. Y ahora tengo que hallar el límite de este numerador. Que está acá, ¿verdad? Y esto voy a ver un poco a qué tiende, ¿verdad? Logaritmo natural de 1 sobre 0 me da infinito. ¿Sí? Logaritmo de infinito, infinito. Con tangente de 0 es también infinito. Entonces, este me va a dar infinito sobre infinito. ¿Puedo aplicar la regla del hospital? Sí, puedo aplicar la regla del hospital. ¿Sí? A infinito sobre infinito. Indeterminado. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar la regla del hospital. En este caso, este me va a dar e elevado al límite cuando x tiende a infinito, a 0, perdón. De logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x cuadrado, sería este, ¿verdad? Negativo, ¿puede ser? Vamos a ver qué tal están. Señores, velozmente. Puede ser menos 1 sobre x cuadrado. Sí, profesor, porque se deriva el de adentro y también la derivada del logaritmo. Entonces queda multiplicado 1 sobre x por 1 sobre x. Exactamente. Y negativo porque es el denominador, ¿verdad? Entonces, y el denominador, la derivada es menos 1 sobre seno al cuadrado de x. ¿Puede ser? Sí, profe. Y este entonces igual al límite cuando x tiende... Este está bien, este x cuadrado. Pregunto yo, para mí que no está bien ese. Profe, usted está derivando logaritmo de 1 sobre x. Exactamente. Y ese sería 1 sobre x. Este es natural, ¿verdad? Sí. Directamente es 1 Creo que no sobre es x negativo, más, porque la derivada del logaritmo natural es 1, va a ser x arriba, y después la derivada de 1 sobre x va a ser 1 nomás. Queda x nomás arriba, creo.
Para mí que es negativo 1 sobre x, no, bro. Solamente es negativo 1 sobre Bueno, x. vamos a logaritmo natural de 1 sobre x. Vamos a hallar la derivada. Función compuesta. Yo puse ahí ese, a ver qué tal estamos los muchachos. Entonces puedo llamarle u a este. Entonces va a ser 1 sobre u, que es 1 sobre x. Por la derivada de 1 sobre x, que sería 1. Menos 1 sobre x cuadrado. ¿Puede ser o no? Sí, profe. Y este me va a dar menos 1 sobre X. Entonces acá este cuadrado está de más. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces este eliminamos nada más. Y ahí ya vemos, ¿verdad? El signo negativo permanece. Entonces menos con medio va a ser más. Y este voy a tener arriba límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por seno de x. Y este me da 1 cuando x tiende a 0. Y este me da 0. Entonces me va a dar e a la 0. ¿Puede ser? Pregunto. Sí, profe. 1 sobre x elevado a la tangente de x. Entonces me da 1. ¿Entiende, gente, del procedimiento? Profe, Sí. ¿será que podría explicar una vez más por qué se pone E, el número de Euler, y se eleva todo al límite? Sí, por favor. Sí. Yo tengo acá, vamos a volver un poquitito a la propiedad del logaritmo. Nosotros sabemos que E elevado al logaritmo natural de A va a ser igual a ¿qué? A directamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Esta por propiedad la base, sí. usted tiene que manejar bastante bien. Entonces, yo le llamo a la función f de a va a ser igual a f de x elevado a phi de x. ¿Sí? Este va a ser a. Pero y ahí aplico entonces el inverso. Yo digo e elevado al logaritmo de a va a ser igual a e elevado al logaritmo de f de x elevado a phi de x. Y este va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de f de x sobre 1 dividido phi de x. Medio con medio, extremo con extremo. Pongo el numerador y denominador. ¿Sí? Y ahí aplico límite, ¿verdad? Aplico límite. Aplicando límite acá en la base, la constante es una constante, pero está elevado a una variable, entonces tengo que aplicar límite acá. O puedo también decir el límite de a, es igual al logaritmo natural del límite de a. Y puedo meter el logaritmo dentro como puedo sacar afuera. ¿Sí? Y aplico la propiedad del logaritmo dentro del límite cuando x tiende a a. ¿Sí? Y distintamente, de cualquiera de las formas puedo hacerlo. Recuerde que el logaritmo es una función que por sí solo
no me define, pero la variable está adentro. No sé si pudiste captar un poco ahí. Sí, profe, mucho mejor. Gracias. La cuestión acá es ver qué hacemos con el exponente, ¿verdad? Y la única forma es bajándole de ahí para ver un poco la relación que existe entre la base y el exponente. Y se hace una comparación. Y normalmente se lleva a la expresión infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Distintamente me puede dar eso. Y cumpliendo eso, entonces automáticamente yo aplico la regla de lógica. Sin importar x a qué tiende. ¿Sí? Si tiende a infinito o tiende a 0 o tiende a A. Para ambos casos es válido, dice el teorema. Profe, una consulta. Sí. ¿Podríamos entrar en... Es que ahora vamos a tener álgebra. Sí. Y si podríamos entrar ya. Sí, un ratito ya. Sí, señor, un ratito ya más lista ya. Tengo 26.